Pues ya ven, mucha actualidad de comentar por delante y en primer lugar de contar esta última hora que conocíamos al mediodía de este mismo miércoles. Leire Díez está siendo expulsada ya en estos momentos del Partido Socialista. Así lo ha anunciado un comunicado del Partido Socialista diciendo textualmente que se abre expediente informativo a Leire Díez ante las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación sobre una tildan afiliada de base del Partido Socialista. A ese expediente esperamos poder incorporar, si finalmente se publica, reza ese mismo comunicado del PSOE, incorporar la totalidad de la grabación realizada ilegalmente en el despacho de un abogado. De la misma forma, también enarbolan desde el Partido Socialista, expresan su perplejidad ante el tratamiento informativo que algunos medios de comunicación titulando las informaciones referidas a este caso como la fontanera de Ferraz, cuando ni los textos ni los audios soportan en ningún caso titulares semejantes. Dicen desde el Partido Socialista en un comunicado emitido, como digo, este mismo miércoles, a eso de las 2:30 de la tarde, de las 14:30, en un comunicado, insisto, contando esa apertura de expediente informativo a la militante de base como tildan Leire Díez. Pero tenemos más información, más noticias. Vamos a comentar también eso que dijo en esta mañana de miércoles el varón socialista Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, exigiendo lo que finalmente ocurrió. Son medidas contra Leire Díez, contra esa militante de base que también, por cierto, insultaba en sus redes sociales a Emiliano García Paje, es decir, una militante socialista desde hace ya muchos años en el PSOE, Leire Díez, que luego comentaremos si actuaba o no en nombre del Partido Socialista. Son incógnitas, son análisis que vamos a hacer en este programa, pero lo que está claro es que también insultaba a Emiliano García Paje. Y desde luego también tenemos que comentar en este programa en las tardes esta trágica noticia que conocimos a primera hora de la mañana. Están viendo ese cayuco que volcó en el Hierro, en las Islas Canarias, con 180 personas a bordo y que muy lamentablemente ha tenido pérdidas humanas, 9 personas, un bebé desaparecido, además también imágenes espeluznantes, trágicas, que desde luego vamos a comentar por todas las derivadas y consecuencias que de estas imágenes se pueden desgranar. Todo esto y más lo vamos a analizar con María Ángeles. ¿Qué tal, María Ángeles, analista política? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Aquí espantada por estas últimas imágenes. Desde luego. Y también vamos a analizarlos con Pablo de Palacio, abogado y criminólogo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. ¿Qué tal, Pablo? voy a empezar por ti, porque hay, desde luego, derivadas también judiciales. Leire Díez, esa militante de base, como la tildan en el Partido Socialista, que a tenor de las grabaciones que hemos venido escuchando en los medios de comunicación esta semana, parece que actuaba en nombre del Partido Socialista y en nombre del gobierno. Pese a todo, desde el gobierno, desde el PSOE, dicen que nada que ver, que no tiene nada que ver Leire Díez con Ferraz. Se le ha abierto, de hecho, un expediente informativo, como estamos contando, ni nada que ver con el gobierno de España. Lo decía incluso Marlaska, escuchen. Bueno, es una dimisión que obedece a un trabajo extraordinario durante 7 años. Sabéis que primero estuvo 1 año y medio aproximadamente como director de gabinete. Se vino conmigo desde el primer día sin preguntar casi dónde íbamos y para qué íbamos, con una lealtad y profesionalidad máxima, y desde enero de 2020 secretario de Estado de Seguridad. Un puesto que, como todos sabéis, de una sensibilidad, complejidad y que exige una servidumbre personal también muy importante. Comprenderéis que en estos supuestos hay un momento en que toda persona decide cambiar y volver a una vida profesional como la anterior, después de haber dado todo por el Ministerio del Interior, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que yo creo que bien conocéis, con un mayor número de efectivos récord, con infraestructuras también importantes renovadas, con planes tan importantes como la lucha contra la cibercriminalidad, el sistema Biogen 2, también el sistema contra las violencias sexuales. Es decir, yo solo puedo dar gracias a Rafael Pérez, al secretario de Estado de Seguridad, por un trabajo y por una dedicación máxima 24/7. Cuando hablamos de 24/7 a veces se habla con frivolidad,
En el caso de los secretarios de Estado de Seguridad, y lo podéis comprender perfectamente, es una realidad. Con lo cual hay momentos en que las personas deciden cambiar de rumbo por cuestiones personales, que esto también parece que cuesta reconocerlo. Hay personas que también su vida personal y familiar que tiene importancia, y eso dice mucho más de esa persona y implica lo buen profesional y la magnífica. Bueno, evidentemente, ustedes lo han escuchado, no ha dicho nada sobre Leire, es un corte que hemos puesto mal, pero también es interesante, por eso lo hemos dejado, porque habla de esa dimisión del número 2 de Marlaska, del secretario de Estado de Seguridad, que luego vamos a comentar a continuación. Con lo cual, no era este el corte, pero quédense con el corte porque también es interesante. Retomamos comunicación contigo, Pablo de Palacio. En todo caso, Leire Díez me hablaba en nombre, parece, del Partido Socialista, del Gobierno de España también. Desde el PSOE, desde el Gobierno, como decíamos, se desvinculan de ella. Pero esto puede tener alguna responsabilidad judicial, una responsabilidad penal incluso, hablar en nombre de alguien para el que parece que no está trabajando, o al menos eso es lo que dicen desde el PSOE del Gobierno, Pablo. Bueno, claro, aquí lo primero que hemos de ver es si ha suplantado en este caso al PSOE, es decir, si ha hablado sin poder hablar, sin estar legitimada, pues evidentemente puede haber calumniado la imagen de nada más y nada menos que el Partido Socialista, con lo cual, partiendo de esa base, sea o en nombre del PSOE con legitimación o no en nombre del PSOE y por lo tanto sin esa legitimación, consecuencias penales puede tenerlas. En el caso que realmente pues, se llegue a demostrar porque se le abre un expediente informativo, ellos dirán que es como consecuencia de que era afiliada, otros pensarán que, hombre, que si se abre un expediente informativo contra una persona por estas cuestiones, pues será porque algún cargo más debía tener dentro del partido. Lo que es indiferente es que ese expediente existe y a día de hoy, en estos momentos, es una realidad. Lo que pase de ahora en adelante, pues bueno, veremos también esa querella que ayer anunciaba Vox por ese presunto delito de tráfico de influencias, de obstrucción a la justicia e incluso de cohecho, cuál es el recorrido judicial que tiene, porque lo primero que van a tener que determinar para saber si incoan esas diligencias judiciales y por lo tanto dan cabida a esa investigación es lo que estáis diciendo ahora. Leire Díaz tenía un papel y tenía un cargo político dentro del PSOE o era una mera afiliada. Pues bueno, esa cuestión, más allá de únicamente dentro del Partido Socialista, la va a tener que determinar un juez que es ante el que se ha presentado esa querella por esos 3 presuntos delitos. Claro, y de ser así, de ser una suplantación, como decir, a ver, desde el PSOE le preguntas, yo le he preguntado como periodista, he hablado con una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez a nivel de PSOE, a nivel de partido, y me ha dicho que, vamos, que en su vida Leire Díez ha cobrado del PSOE como partido, del Congreso como asesora, del Senado como asesora, de ninguna parte del PSOE. Sí que estuvo, eso es así, en 2 empresas públicas, una de ellas Correos. Pero si realmente no tiene nada que ver con el PSOE ni trabaja bajo asesores del PSOE, que es lo que intentan al menos señalar, decir, enarbolar desde el PSOE y desde el Gobierno, sería una suplantación. Es decir, si estuviera haciendo un trabajo periodístico, como ella misma dice, ¿no?, para escribir un libro, pero dando a entender que venía de parte del PSOE, de parte del Gobierno, hasta el punto de ceder o de decir que puede, bueno, pues dar a la Fiscalía, que puede poner a la Fiscalía en marcha, en fin, es una suplantación, ¿no? Bien, evidentemente, si realmente se acaba demostrando, como digo, esa va a ser la piedra angular, si se acaba demostrando que realmente no tenía ese cargo y que por lo tanto utilizó las siglas del Partido Socialista sin tener ningún tipo de legitimación para hacerlo, puede haber cometido un delito de suplantación, pero también puede haber cometido un delito de calumnia o de injuria. ¿Por qué? Porque al final está utilizando a un partido y está atribuyendo unos hechos que, de ser realmente un cargo de... Bueno, se nos fue Pablo Palacio, no le estábamos censurando, no se preocupen, no, ¿verdad? Estamos aquí ya, Pablo Palacio, no te hemos censurado, Pablo. No me he censurado. Decía simplemente, pues eso, se tendrá que determinar como piedra angular si realmente existe o no existe esa cuestión y a partir de ahí, pues ver realmente cuáles son los siguientes pasos a seguir. Pero evidentemente puede existir ese delito de suplantación de identidad, si no es que existen otros también, como pueden ser injurias o calumnias, porque de haber existido ese cargo que ahora decimos, pues presuntamente dicen no existir, pues hubiera utilizado unas siglas como son las del Partido Socialista para pues degradar o menoscabar la imagen y el honor de esa institución y de ese partido. Por lo tanto, esos 2 delitos son los que en ese momento se podría enfrentar.
Gracias, Pablo, por esas claves judiciales. Si quieres, puedes atender la llamada que creo que te entró, que igual es Pedro Sánchez ofreciéndote un ministerio. No la pierdas. Ahora le voy a dar el turno a María Ángeles. Igual tienes unos minutos. María Ángeles, esto es la derivada judicial, derivada política también, porque también la tiene. Bueno, es decir, el PSOE parecía, al menos eso decía ayer, que no iba a abrir un expediente al aire, y aquí, claro, había todo tipo de críticas, ¿no? Es decir, si dicen que no tiene nada que ver con el PSOE y al mismo tiempo la mantienen en el PSOE, hay algo raro ya. Pero bueno, han abierto expediente informativo. En todo caso, lo que no han hecho es dar explicaciones más allá de comunicados por escritos y de pinceladas en ciertos canutazos, pero aquí siguen habiendo muchas preguntas. ¿Por qué entró y salió en varias ocasiones Leire Díez de la sede nacional del Partido Socialista? Porque iba por ahí vendiendo que, en fin, favores como, por ejemplo, ofrecer el servicio de la Fiscalía. Eso no lo hace ningún periodista que esté investigando. Es decir, yo por mucho que intento, cuando investigo algo, que desde luego otros periodistas tenemos también la labor de investigar, hombre, no vamos por ahí diciendo, bueno, ya te puedo ofrecer la Fiscalía, los servicios de la Fiscalía. Pero eso no es una lógica, una praxis normal. Es decir, quedan muchas dudas, desde luego encima de la mesa, no se puede acusar a nadie de nada, desde luego sin tener las pruebas, pero bueno, sigue habiendo muchas incógnitas, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más básico para todo. Esto de los fontaneros, que ha existido toda la vida, esto no es de ahora. Incluso el gremio de fontaneros hace 30 años emitió un comunicado pidiendo que no se les asimilara a las cloacas políticas, porque realmente su dignidad como profesionales, en fin, que protestaron incluso por el tema. Yo creo que los partidos políticos y las instituciones a veces tienen elementos que para hacer ciertos trabajos, ¿no? Ciertos trabajos. Y al final esta gente empieza a volar sola y empiezan a pensar que son más de lo que son. Y aquello hay que frenarlo. Tenemos cantidad y cantidad de ejemplos históricos. Y entonces, bueno, pues creo que en estos casos son personas que además no las conoce nadie. Saltan de repente a la palestra pública cuando la mayor parte de la población no los conoce, igual que a Koldo García. ¿Quién conocía a Koldo García? Nadie. Al ministro Ábalos sí. Pero Koldo García al menos tenía, parece, una implicación mucho más directa con el gobierno en este caso. Pero con el es PSOE, que esta también. Señora probablemente es que estamos en un momento en el que se quiere de alguna manera hacer tambalear la firmeza y la fuerza de la UCO, porque la población española está con la UCO. Pase lo que pase, está con la UCO. A ver, lo que es cierto. Y entonces hay que buscar algo que haga que la gente diga, no es tan de fiar lo que dice la UCO, porque ahí hay gente y tal. Entonces, bueno, pues se busca a personajes que son irrelevantes públicamente. Claro, estas cosas no las pueden hacer otros. Pero como tú bien has dicho, Hugo, ¿quién se cree ese trabajo de investigación que está haciendo esta señora? Claro. A partir de su comportamiento. Desde luego, normal. si realmente está haciendo de periodista para un trabajo de investigación, para escribir un libro, que es un poco el argumento que se dio, desde luego ha contravenido toda la praxis y todo el código deontológico periodístico habido y por haber. Es decir, yo puedo hacer una investigación, me puedo hacer pasar por lo que sea, pero desde luego no decir mentiras ni mucho menos vender cosas que no puedo vender, como por ejemplo los servicios de la Fiscalía, me refiero. O sea, para investigar, pues eso, podrá decir una cosa u otra que sea más o menos verdad o mentira para conseguir información, pero una cosa es eso y otra cosa ya es lo que hemos escuchado en esas grabaciones, que es ir en contra de toda lógica y de toda praxis periodística, ¿no? Pues entonces, si desde luego estaba trabajando como periodista, lo que hay que decir es que no representa a los periodistas, ni tampoco las prácticas de los periodistas, yo porque creo, desde luego sinceramente, estaba yendo totalmente en contra de ello. Esta señora rápidamente han tenido que cerrarle la boca porque está poniendo en entredicho y de alguna forma amparándose en un partido. Y bueno, pues esto ya, en fin, es que no puede ser de otra manera. No sabemos. Hay que callarla porque además no sabemos si ha hecho más cosas, si tiene más cosas que decir, que contar. No hay pruebas. No sabemos. ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal,
con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón Unirme, al lado de Suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Esdiario TV. Nivel 1, Noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, Cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, Líderes, un encuentro periódico con el equipo de Esdiario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Esdiario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Esdiario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.